Es curioso cómo a veces el tiempo parece no ir hacia adelante, y es como si se quedase congelado, pero cuando hay prisa o quieres lograr algo en el mínimo tiempo posible, pareciera que existe una velocidad cuántica que hace pasar 3 horas en un solo parpadeo. Así le sucedió a Eduardo cuando estaba por salir del hotel. Miraba su reloj y sabía que aún tenía que llegar a comer con un cliente más. Después de eso tendría que salir a la carretera para volver a casa. Sus planes originales eran salir desde temprano para hacer todo a prisa y no tomar la carretera de noche. Recordaba bien que su papá y su mamá siempre le advirtieron que nunca viajara de noche por la carretera. A lo que Eduardo respondió que eso no le daba miedo, que los fantasmas que piden aventón de a pie de la carretera, los nahuales o ese tipo de cosas no eran más que un mito fantasioso de las personas, producido muchas veces por las alucinaciones a falta de sueño de los choferes que conducen toda la madrugada. Aunque de inmediato su papá y su mamá le respondieron que no era por esos seres sobrenaturales y de fantasía, sino por algo dentro de lo que cabe más común, otras personas, como él, como ellos, quienes tendrían intenciones siniestras ante cualquier persona, y que sus intenciones obscuras superarían cualquier leyenda o mito. Le mostraron a Eduardo muchas desgracias de desapariciones, asaltos e incluso asesinatos ocurridos en la carretera, todas alrededor del país. Era dentro de todo tristemente común, y no solamente pasaba en México, pasaba en otros lugares, y eran noticias que siempre se hacían populares al cabo de un tiempo, y se marcaban en la leyenda. No había monstruos, no había nada sobrenatural, solamente personas que ya no pudieron volver, o que era un misterio saber qué es lo que fue de ellos. Eduardo le dio por buscar cosas así en un viaje que le hizo, y lo único que logró fue sugestionarse. Tal vez no tendría que haber leído nada de eso antes de salir a la carretera. Pero desde ese entonces han pasado 5 años, y ahora está en un empleo en el que viaja muy a menudo por la carretera, y nunca le ha pasado ningún incidente, nunca ha visto algo raro, nada extraño que se salga de lo natural. Claro que siempre ha viajado durante el día, la noche llegaba apenas entraba a las ciudades, donde ya no existía tal vez tanto peligro, o era la idea que él tenía en su cabeza. Aquel día las cosas parecieron salir mal desde el comienzo, pues la alarma para comenzar no sonó, el valet parking tardó en entregarle el carro, el tráfico fue mayor que en otros días, y el primer restaurante donde tendría que ver a su primer cliente estaba lleno, por lo que tuvo que esperar más tiempo a que se desocupara una mesa. Eduardo se dedicaba a las ventas de material eléctrico, un trabajo que le exigía bastante tiempo y, como no, carisma ante todos los clientes. No lo hacía mal, a su parecer, pues siempre volvían los clientes y la mayoría exigían verlo a él, cerrar el trato exclusivamente con él. Después del primer cliente tendría que moverse a otro lado de la ciudad con el segundo cliente del día. La Ciudad de México era ya de por sí caótica, y ese día parecía serlo aún mucho más de lo común, por lo que tardó bastante en llegar con su segundo cliente. Volvió al hotel y vio el reloj, eran las 4 en punto. Hacía poco más de 6 horas de viaje hacia su natal Guadalajara, por lo que dedujo que llegaría a su ciudad a las 10 y pico de la noche. Le dijo que a pesar de todo el caos de la mañana contaba con suerte, pero no podría estar más equivocado. Hizo su maleta y tomó todo lo que su esposa le pedía, los pequeños champú y jabones de cortesía. Nunca los usaban en realidad, pero siempre quería tenerlos ahí. Había comprado un juego de té para su hija. Ya era una niña de 13 años y no jugaba de manera tan fantasiosa, pero le encantaba hacer todo tipo de bebidas calientes. Todo estaba en orden, por lo que salió de la habitación y hubo un contratiempo, ya que justo en su salida llegó la policía, pues hubo un intento de homicidio dentro del hotel, cosa que hizo que todo se ralentizara. Incluso Eduardo fue interrogado por la policía. Lo dejaron ir y corrió a la recepción para firmar su salida y entregar las llaves. Lamentamos el inconveniente, señor caballero, se disculpó la recepcionista. No, descuida, no pasa nada, la verdad es que esto no fue culpa ni tuya ni mía, le respondió Eduardo con una sonrisa. Espero que esta experiencia amarga no merme la experiencia de visitarnos de nuevo. La atención es buena y el buffet matutino me encanta. ¿Por qué crees que dejaría de venir a este hotel?, mintió Eduardo. Entregó las llaves y vio el reloj, eran ya las 6 de la tarde. Bien, medianoche llegaré a casa, no está mal, se dijo a sí mismo Eduardo. Corrió y de nuevo el valet parking tardó en entregarle el auto, por lo que cuando llegó Eduardo ni siquiera le dio las gracias, ni una propina. Abrió la cajuela, aventó la maleta, olvidándose de que llevaba cosas frágiles como el juego de té de su hija.
Subió al auto y aceleró, al tiempo que llamaba a su último cliente, quien le dijo que ya tenía 1 hora esperándolo, y desde luego sonaba molesto. Mis más sentidas disculpas, señor Vallejo, pero estoy ya solo a unos 10 minutos, o quizás 15, pero voy a llegar. Mire, mientras tanto puede pedir lo que guste de todo el lugar. La carta o no sé, lo que usted guste, todo va a correr por mi cuenta. Palabras de las que Eduardo se arrepintió cuando llegó y vio la carta, dándose cuenta de que los precios eran ridículamente altos. Pero aún así logró mantener feliz al cliente, a pesar de que lo único que comió él fue un pedazo de pan que trajeron de acompañamiento. Ya no quería gastar más en nada de eso. El señor Vallejo habló mucho, incluso más que el propio Eduardo, quien se supone es el vendedor, por lo que se atrasó con el tiempo. Se despidió y vio el reloj, ya eran las 8:50, 2 de la mañana o 2:30 llegaría a Guadalajara. Pensó y arrancó con más coraje y preocupación que otra cosa. El tiempo y las situaciones le jugaron en contra para que saliera lo más tarde posible de la ciudad. Recordó las advertencias de su papá y de su mamá sobre viajar de noche por la carretera. Entonces pensó en llegar a un hotel de paso e incluso un motel para solamente pasar la noche y salir al día siguiente lo más temprano que pudiera, quizás 5 de la mañana. Pero ya estaba harto de hoteles, de camas incómodas, de almohadas horribles y de higiene poco, o cuando menos higiene bastante cuestionable. Pero era mejor irse. Ya no quería pasar por todo eso. Pensó mejor en largarse de la ciudad y llegar aunque fuese lo más tarde posible a casa. Al menos tendría su cama y podría dormir cómodamente. Se colocó las manos libres y llamó a su esposa. Llegaré muy tarde, Lidia, le contó Eduardo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Es que los clientes, el tráfico, todo se juntó y pues apenas voy de camino. Estoy por salir apenas de la ciudad. Ay, Eduardo, ¿y si mejor te quedas ahí otra noche para que...? No. Ya lo pensé. Pensé en quedarme también una noche, pero no. Ya me harté de esto. Mejor me sacrifico un poquito y me voy ya de una vez. Mejor. Prefiero llegar aunque sea tarde a la casa, pero ya llegar. Pero vas a llegar como a las 2, 3 de la mañana. Me da pendiente que tomes la carretera por la noche. No, tú tranquila, todo va a estar bien. No me esperes despierta, duérmete y cuando llegue pues ya me acomodo ahí contigo. No tienes idea de cuánto extraño la cama. ¿Solo tu cama?, preguntó algo molesta. Claro, a ti también y desde luego a nuestra hija. ¿Cómo crees que no las voy a extrañar? A la próxima espero que nos lleves. Mejor será otro lugar, esta ciudad es un puto caos horrible. Bueno, te llamo si surge algo. Y duerme, descansa. Está bien, cuídate mucho, te amo. Yo también, buenas noches. Terminó la llamada y Eduardo tomó el camino parándose cada tanto por los semáforos o el tráfico. Miraba cómo el reloj parecía correr cada vez más hacia la madrugada. Eran ya las 9:27. Suspiró harto de todo y continuó su camino. Salió de la ciudad justo a las 10 en punto. Maldita ciudad caótica, se dijo a sí mismo. Aunque de donde venía era un caos igual de lioso por el tráfico. Ahora llegaría al amanecer a Guadalajara. Esperaba no quedarse dormido en el camino. Eso sí, era algo que le daba bastante miedo. Bastantes accidentes se han causado por personas que se quedaron dormidas al volante. En cuanto vio la primera tienda de la carretera, se dijo que pararía por otra más, ya que parece estar muy llena y deseaba llegar más rápido. Tal vez sobrepasar el límite de la velocidad, aunque eso también era contraproducente. Siguió el camino y le daba mucha paz viajar así en total silencio. Después de estar varios días entre sonidos de autos, gritos, insultos y claxon de otros carros, ahora solo estaba él y el sonido de la nada ahí fuera, la misma naturaleza. Desde luego que uno que otro auto pasaba a su lado, algún camión ruidoso, pero nada que lo turbara. Vio el reloj y ya eran las 12:03. Llevaba ya 2 horas de viaje, estaba ya más cerca, solo unas horas más, pero comenzó a bostezar bastante y se sentía muy agotado. Le era imposible dormir en otras camas que no fueran la suya, por lo que las noches anteriores no durmió nada bien. Disminuyó la velocidad y encendió su estéreo, conectó el teléfono y comenzó a reproducir sus canciones. Le encantaba escuchar country, más cuando recorría la carretera y en ese momento no pudo evitarse sentirse en un video musical. Vio una gasolinera y se detuvo ahí, no para repostar el tanque, estaba más de la mitad, y eso sería suficiente para llegar, sino que entró a la tienda. Era pequeña pero tenían café y eso era lo único que le importaba. Fue a la máquina y se sirvió uno grande.
Le rugía el estómago porque no comió nada en aquel pomposo restaurante. Tomó unas galletas, un pan dulce de mantequilla y unas papas picantes. Mezclar todo eso no era conveniente para su estómago, pero quizás lo mantendría despierto. Mientras tomaba las papas sintió algo que le incomodaba, miró al final del pasillo y estaba un tipo ahí de pie. Mascaba un chicle y fumaba un cigarro. Iba tatuado de los brazos, la cabeza, y no lo podía perder de vista. Eduardo no era un tipo rudo, o alguien que fuera capaz de gritarle a otra persona que lo dejara en paz de manera agresiva e intimidante. Se giró y caminó a la caja donde estaba una chica de cabello corto y que miraba una tablet. La bajó sin mirar a Eduardo y le preguntó si necesitaba algo más. Eduardo le dijo que no y pagó sin dejar de ver al tipo que lo observaba sin parpadear. Tomó sus cosas y salió de la tienda a paso veloz. Abrió la puerta de su auto y le tocaron el hombro. Sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. Al darse la vuelta, vio el mismo nombre y ahora notó que llevaba unas lentillas de color rojo. «Olvidaste esto adentro, amigo». El sujeto tatuado le regresó su tarjeta con lo que había pagado. Qué distraído, sí. Gracias. Eduardo arrojó las galletas y demás cosas al asiento y su café en el espacio para bebidas. Es que tengo prisa y ya me quiero ir. Quiero volver ya a casa, le mintió Eduardo. Pues otra cosa era que en realidad tenía bastante miedo. Te entiendo, amigo. Descuida, pero no deberías de ser tan distraído y menos con este tipo de cosas. Otra ocasión podría ser tu billetera y perder todo tu dinero. Sí, tienes razón. Gracias, adiós. Claro, no hay de qué. Ve con cuidado, amigo. El tipo regresó a la tienda fumando su cigarro e Eduardo se sintió como un idiota al haberlo juzgado por su apariencia. Subió al auto y continuó el camino, mientras aún sentía su corazón latiendo con fuerza y golpeando contra su caja torácica. Comenzó a reír porque ese susto lo despertó más y ahora no tenía ni ápice de sueño. Bebió un poco más del café y pensaba cómo es que le contaría esa anécdota a Lidia, a sus papás, a sus amigos, compañeros de trabajo. Cómo es que había juzgado a un tipo que parecía malo y resultó ser un buen sujeto. Se le borró la sonrisa cuando el carro comenzó a hacer un ruido extraño con la llanta trasera. Eduardo disminuyó la velocidad y vio un área de descanso, aunque parecía bastante deteriorada. Sin personas alrededor ni luces, vio un par de autos que estaban ahí estacionados. Se detuvo y bajó del auto con una linterna del celular. Iluminó la llanta y notó que estaba reventada. Algo que pisó en la carretera provocó aquel maldito caos. Con una puta mierda, lo que me faltaba, expresó con coraje Eduardo. Miró la hora y ya eran las 3:10 de la madrugada. Y ese sitio tenía algo que lo incomodaba bastante. Quería salir incluso empujando el carro si fuese necesario. Pero se tranquilizó e hizo una llamada a su seguro para que enviaran una grúa o algo. Le pidieron que enviara la ubicación por mensaje y estarían ahí de 30 o 40 minutos. Eduardo apagó el carro y se recargó en la puerta. Había comenzado a hacer bastante aire helado, lo que provocó ganas de orinar. Mientras se bajaba el cierre pensó en llamarle a su esposa para contarle qué le había pasado, pero la iba a preocupar de más, tal vez por nada. Orinó y cuando terminó comenzó a escuchar un tambor a lo lejos. El sonido era cada vez mayor. Al poco comenzó a escuchar cómo también lo acompañaba el sonido de unas sonajas. Iban al mismo ritmo. Un golpe tras un silencio. Eduardo caminó de nuevo a su auto y vio a unos metros una luz que se acercaba al área de descanso donde estaba. A los instrumentos anteriores se sumaron cánticos. Eran varias personas, hombres y mujeres, estaba seguro. Tendría que irse corriendo a otro lado y hacerle llamadas de otro lugar o solo ocultarse. Quizás esas personas solo pasarían de lado, quizás no. Se agachó cerca de su carro y con cuidado abrió la puerta trasera esperando poderse ocultar de quienes fueran. Vio primero las antorchas, mientras que el sonido del tambor y las sonajas se amplió al igual que los cánticos. Las personas que hacían el ruido aparecieron. Llevaban capas, vestidos completamente de negro y máscaras. Algunas eran inexpresivas y otras eran con forma de demonios y cráneos. Todos llevaban un orificio que dejaba al descubierto sus bocas y nariz. Comenzaron a formar un círculo mientras otra persona de atrás llevaba un caballo grande y negro. Era bastante hermoso y majestuoso. Su pelaje hacía brillar la oscuridad. Más personas fueron llegando. Entre los que iban atrás parecían escoltar a una mujer que iba vestida con un velo y todo su cuerpo estaba cubierto. Pasaron todos los sonidos y solo caló el cantar del viento meciéndose entre las hojas de árbol y levantándose la hierba muerta del suelo.
Un hombre pasó al centro, era quien lucía más distinto a los demás. Llevaba una máscara con cuernos, unos ojos marchitados y grandes de color gris que se movían igual que sus ojos naturales. Portaba también una capa, pero la de él llevaba símbolos bordados en un azul oscuro. Alzó las manos para comenzar a hablar. Hermanos, es la misa del mes que nos reunimos para santificar a nuestra comunidad, a nuestro credo. Alabado sea el Señor de las Moscas y su principal devota por permitirnos estar aquí esta noche. Todos juntaron sus manos e hicieron una oración en voz baja. Bucknor ha sido enviada por el Señor de las Moscas para hablarme de su placer por la iglesia que hemos forjado aquí entre nosotros en su nombre. Pero esta noche, la putrefacción del cuerpo les llamará para que nos den su bendición en lo que sea que todos pidamos. Por ello, habremos de corresponderles. Nuestra hermana Cassandra ha hablado y se ha ofrecido para ser el corazón de la lealtad. La mujer, que iba tapada de pies a cabeza, pasó a un lado y se despojó del velo, dejando ver que iba desnuda. Eduardo vio un tatuaje en su espalda, algo que pareciera ser un círculo rodeado de moscas y otros símbolos arcanos. Por otro lado, es necesario también un corazón desleal. 3 hombres con máscaras se acercaron a la cafetería, que estaba cerrada. Uno de ellos abrió con llave y entraron para sacar a una mujer que gritaba llena de pánico. Llevaba unas esposas y se había quitado la mordaza de la boca de alguna manera. La llevaron junto al líder y le arrancaron la ropa para arrodillarla junto a la otra mujer, mientras ésta no dejaba de gritar y golpear. Aquí tenemos a ambas. Ahora debemos de marcarla para que el Señor de las Moscas y su fiel sirviente lleguen a saber que la hemos enviado nosotros, su fiel culto. De entre la multitud salió una mujer con una pieza de hierro hirviendo y la usó para marcar a la mujer en la espalda como si fuese ganado. La pobre mujer gritó y se retorció mientras la intentaban sujetar para que no se moviera. La pobre mujer quedó débil y el miembro que llevaba el caballo se hizo más al centro. Hermosa criatura de la noche, se acercó el líder para acariciar al caballo. Estás aquí para presenciar una fuerza que va más allá de ti, más allá de mí, de cualquier ser en este mundo. Tu esencia, tu energía y poder estará con nosotros. Ahora. Otro miembro del culto se acercó con unas bolas de hierro que cargaban entre 3, las cuales amarraron a las patas del caballo. Eran bastante voluminosas y pesadas, lo suficiente para no permitir que el caballo se moviera. Estamos por iniciar la misa de esta noche. Si alguien tiene una oposición al ritual, puede dar un paso al frente y discutirlo. Silencio absoluto. Incluso el viento dejó de soplar y el fuego explotando en las antorchas era lo único que rompía aquel silencio. Perfecto. Ahora oremos mientras se eleva el espíritu de nuestro animal. De entre todos, un hombre pasó hasta adelante, portando una sierra eléctrica y vistiendo una máscara de un cerdo, pero no era de látex ni de ningún otro material. Era la cabeza auténtica de un cerdo. Habían cortado todo por el interior para adaptarla. Estaba llena de moscas y restos de sangre seca. Encendió la sierra eléctrica y se acercó al caballo para comenzar a degollarlo. Los dientes de la sierra se abrieron paso mientras el pobre animal intentaba moverse al tiempo que se quejaba, pero las bolas de hierro impedían que hiciera algo más. El caballo se comenzó a acuclillar poco a poco, mientras la sierra continuaba su camino, atorándose un poco cuando topó con el hueso. Mientras tanto, otros miembros del culto recolectaban la sangre en un par de botes. El sonido del dolor del animal y la sierra cortando todo hizo que el estómago de Eduardo se revolviera. Quería vomitar, pero no pensaba hacerlo dentro de su auto. Tampoco podía salir y arriesgarse a que lo escucharan. Se agachó y cerró los ojos mientras trataba de controlar, además de todo, una presión horrible en el estómago. Volvió a asomarse, y el hombre de la cabeza de cerdo alzó en lo alto la cabeza cercenada del caballo, mientras la sangre del mismo se derramaba sobre él y su líder. Mientras la sangre del mismo se derramaba sobre ellos, bajaron la cabeza y colocaron unas velas alrededor, además de un plástico negro debajo del cual rayaron algo que Eduardo no alcanzó a ver. El líder comenzó a hablar. Te ofrecemos este animal hermoso,
fuerte de la naturaleza, un ser puro e inocente del Creador. Ahora, la señora de la putrefacción, hemos de llamarle. Más hombres se acercaron cargando una hielera, mientras lo hacían lo posible por no despertar a la otra chica que marcaron con un hierro hirviendo. Le inyectaran algo mientras el líder se embarraba la sangre del caballo y otro miembro destazaba el caballo para extraer el corazón. Eduardo nunca había visto el corazón de un caballo. Era algo bastante grande, tal vez del tamaño de su propia cabeza. La otra chica despertó de un grito e hizo que Eduardo diera un salto en su auto y se golpeara contra la ventana. Se quedó paralizado al creer que lo habían escuchado, pero ningún miembro del culto se giró a mirarlo. Abrieron la hielera y sacaron 2 trozos de carne putrefacta. Su color era verde y estaba lleno de pequeños gusanos amarillentos. Le dieron el primer trozo a Cassandra, quien lo comenzó a comer sin reparo alguno, haciendo algunas arcadas. El líder se acercó a la mujer secuestrada. Escucha, yo quiero que tú te vayas de aquí con bien. Por lo tanto te ofrezco un trato, algo que te va a convenir. Quiero que te comas este pedazo de carne putrefacta. Después de hacerlo, te daré ropa, te llevaré lejos de aquí y te daré un teléfono para que pidas ayuda. El único trato que hay es que no tienes que hablar de lo que viste aquí esta noche. ¿Te parece bien? No sé qué haré, dijo la mujer entre balbuceos. Tienes mi palabra, le dijo el hombre. Otro miembro se acercó y le ofreció el trozo de carne. Ella lo tomó y comenzó a comerlo sin mucha alternativa, mientras que hacía más arcadas por vomitar, hasta que logró terminar con todo. El líder se acercó y pasó sus dedos por su boca. Acercó su nariz a su boca y exhaló. Le encantaba ese olor. Rió con fuerza y todos los miembros de la secta lo celebraron. Se levantó y se le acercaron con una espada. Es el momento, hermanos. Es el momento de que yo lo haga. Todos juntaron sus puños y comenzaron a orar. Eduardo sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Era como si algo más estuviese ahí con todos. El líder alzó la espada y Cassandra alzó los brazos también. Cerró los ojos y la espada la atravesó como un trozo de mantequilla justo en el corazón. El líder la retiró de golpe dejando caer el cuerpo de Cassandra al suelo. Sin tiempo que perder, los mismos que extrajeron el corazón del caballo hicieron lo mismo con Cassandra. Eduardo notó una flama grande hacia la izquierda, que era el lugar que no podía ya ver por la tienda donde sacaron a la chica secuestrada. Llevaron el corazón hacia el lugar donde abrieron la cabeza de Cassandra y extrajeron también su cerebro. La otra chica rogó para que la dejaran ir. Ay, mi niña, lo has hecho bien, pero mi señor necesita el dolor, el sufrimiento que sobrepasa el límite humano. Hermanos, varios miembros del culto sacaron un cuchillo de entre sus ropas. Algunos otros usaron estiletes, dagas, navajas, incluso un hacha pequeña, y comenzaron a apuñalar a la pobre chica que no pudo hacer más que gritar y retorcerse. Eduardo fue testigo de cómo las hojas atravesaban cada parte de su cuerpo, cómo cada una de esas afiladas cuchillas atravesó su mejilla y la partió como un pedazo de papel. Eduardo volvió a agacharse y se cubrió la boca. Quería gritar y sentía que iba a desmayarse. Temblaban sus manos y sus dientes comenzaron a chocar entre ellos. Tenía que salir de ahí y barajeó la idea de abrir la puerta e ir corriendo a donde fuese, pero que estuviese lejos de todos esos locos. Sin embargo, sus piernas no iban a dar para que corriera más de algunos metros, quizás ni siquiera caminar. Volvió a asomarse y vio cómo destazaban a la chica, extrayéndole el corazón y el cerebro. Lo llevaron todo a una olla enorme, donde agregaron algunas especies, agua, ambos corazones humanos, cerebros y el corazón del caballo, del cual todos los miembros del culto comenzaron a comer. Está aquí, la puedo sentir, comenzó a decir el líder del culto. Nuestra Señora ha enviado a su heralda. Lo hemos hecho perfecto. Todos comenzaron a gritar, a bailar y a tocar los tambores y sonajas de manera eufórica. Eduardo sintió un escalofrío diferente que le recorrió toda la espina y le levantó los vellos de la nuca. Sus manos temblaron más y sintió una respiración en su cuello. Se giró y vio en la ventana de su auto lo que parecía ser una mujer. Una mujer obesa con tetillas de cerdo por todo su abdomen, y su cabeza era la de un cerdo con facciones de una mujer.
Se pegó al espejo al tiempo que gruñía como un cerdo. Eduardo se golpeó la cabeza de la impresión contra la puerta y perdió el conocimiento mientras aún escuchaba una siniestra risa y los chillidos de cerdo. ¡Hey! ¡Oye! ¡Tú! ¡Ya, despiértate! ¡Ándale! ¡Estás respirando! Eduardo abrió los ojos y vio a un tipo con mono de uniforme. Le invadió de golpe el olor a grasa de sus manos. ¡Ay! Ya despertaste. Gracias a la Virgen. Pensé que te habías muerto. ¿Qué te pasó? Oye, estás pálido. ¿Estás bien? Eduardo miró a todos lados. Ya había amanecido. Escuchaba incluso bastantes pájaros cantar. Se levantó de golpe y miró hacia donde estuvo el culto la noche anterior. Estaba completamente vacío. Al ver eso, se movió en su asiento rápido para bajar. Oye, tranquilo, viejo. ¿Qué pasa? Gil, le gritó su compañero. Gil, ahí viene una patrulla. Ay, qué bueno. Oye, ¿cómo te llamas, amigo? ¿Estás bien? Dime, ¿te estás drogando? No. No, Eduardo miraba hacia todos lados. Es que yo anoche llamé, yo fui el que llamó por lo de la llanta. Y Dios, es que... sí, fuiste tú el que nos dieron la llamada. Discúlpame, no pudimos ir por un problema de logística, pero mira, lo importante es que estamos aquí. Vamos a cambiar tu llanta y todo estará bien. Sí, anoche vi... Dios, estaban ahí, ahora ya. Uno de los policías se acercó y Gil se hizo a un lado. Le hizo una seña para que se fuera y los dejara solos. Ya veo, con que una noche loca de copas, dijo el policía que se retiraba las gafas de sol. ¿Qué? No, nada de eso. No me creería si le cuento por qué perdí el conocimiento. Eduardo se magullaba la cabeza. No me subestimes, amigo. Soy policía. Me han contado de todo, así que tal vez crea tu historia. Cuéntamelo. Bueno, como puede ver, mi llanta está dañada. Aparqué aquí y llamé al sistema de emergencia de la carretera de mi seguro. Mientras esperaba vi que... Eduardo agachó la cabeza y se enfocó en mirar al suelo, como si sus pies tuviesen la respuesta de cómo contarle al policía lo que vio anoche. Vamos, hombre, ya cuéntame qué pasó. Eduardo alzó la vista y tomó aire para contar todo lo que vio. El ritual, los sacrificios, las muertes. El policía no lo miraba. Tenía su mirada fija en la puerta del auto. No sé quiénes eran todos esos, pero algo le puedo asegurar, esa gente está muy enferma, aseguró Eduardo. Sí, tal vez lo son. Tal vez usted, señor Eduardo, está atacando algo que no conoce. ¿Qué? ¿De qué me está hablando? Si el policía se alzó la manga y dejó ver un tatuaje en su brazo. Era el mismo símbolo que tenían los miembros del culto anoche. Escúchame, amigo. Es mejor que su testimonio cambie un poco, le comentó el policía. Si es que no quiere protagonizar la próxima noche, usted dirá que estaba ebrio, quizás un poco drogado y se quedó aquí, dormido. Eso es todo. No vio a nadie, no vio a nada. ¿Me ha entendido? Eduardo comenzó a sentir como su corazón quería salirse de su pecho. El policía era parte del maldito culto y le contó que los vio. Ahora todos sabrían que fue testigo de lo que pasó. ¡Ey, contéstame, te estoy hablando!, le gritó el policía. Sí, yo estaba ebrio y tomé unas drogas para no dormirme, pero no sirvieron y sí, yo no vi nada. Exacto. Bien dicho. Te cambian tu llanta y te largas. Y das gracias a Dios, a los ángeles o a quien se te dé tu chingada gana por no haberte visto anoche. Sí, gracias. Eduardo no dijo más. El policía se bajó la manga y se colocó de nuevo los lentes. Eduardo dejó que cambiaran la llanta y en cuanto terminaron arrancó. Llegó a una cafetería para cargar su teléfono. De seguro Lidia estaba preocupada por él. Mientras su celular se cargaba, pidió un café muy cargado y se sentó a escuchar las noticias. Se hablaba de una manifestación por las y los desaparecidos de la ciudad. Entre todas esas fotos reconoció a la chica de anoche. Se llamaba Erika Ríos, desaparecida desde hace 3 semanas. Eduardo sintió un escalofrío de nuevo por todo su cuerpo.
pues vio a su mamá desesperada, sumida en el caos y triste por no saber de su hija, y por otro lado con un ápice de esperanza de encontrarla con vida. Eduardo sabía que no podía decir nada al respecto, o su propia vida podía correr peligro. En cuanto cargó el teléfono, se fue a la cafetería y llamó a Lidia, de quien tenía más ya de 20 llamadas perdidas. En cuanto ella respondió, Eduardo rompió en llanto, porque le tranquilizó infinitamente escuchar su voz al otro lado de la línea. Le prometió que la vería en un par de horas más. Lo primero que haría después de ir a ver a su familia sería renunciar a ese empleo. No pensaba volver a salir a la carretera, tal vez durante el día, pero jamás de nuevo por la noche.